comenzamos a analizar el efecto Doppler. Como concepto, el cual vamos a comenzar a trabajar es el siguiente. Es el cambio aparente de frecuencia de una onda producida por el movimiento relativo de la fuente que la produce en relación del observador. Aquí nosotros tenemos la fuente, que es la ambulancia, también llamada emisor, un observador 1 y un observador 2. La ambulancia se va a dirigir hacia el observador 2. Entonces, ¿qué es lo que escucha el observador 2? Como se viene acercando la ambulancia, las longitudes de onda tienen menor espacio, van llegando cada vez más rápido. Entonces la frecuencia con la que escucha el observador 2 tiene una frecuencia mayor. Sucede lo opuesto con el observador 1, que está también en reposo, pero que observa que se aleja o entiende que se aleja la ambulancia porque él escucha con menor frecuencia. Les llegan las longitudes de onda. Bien, vamos a reconocer entonces las variables. Frecuencia del observador, su unidad es en Hertz, la velocidad del observador en metros sobre segundo, que nos van a dar un valor determinado. La velocidad del sonido ya la tenemos, estándar 340 metros sobre segundo. La frecuencia de la fuente, o también llamada emisor, en Hertz, y la velocidad del emisor en metros sobre segundo. Ahora procedemos a trabajar la parte de las fórmulas. Bien, entonces la fórmula nos va a quedar de la siguiente manera. Frecuencia del observador es igual a la frecuencia del emisor, o ya sea la fuente, ¿no? En este caso la vamos a poner como F por, y vamos a colocar allí nuestros datos: la velocidad del sonido más menos la velocidad del observador. La velocidad del sonido más menos la velocidad de la fuente. Esta va a ser nuestra fórmula inicial con la que vamos a analizar todas las posibles situaciones. Vamos a tener en cuenta el siguiente parámetro para poder luego analizar lo que son las fórmulas. Va a ser positiva. Vamos a tomar aquí el valor positivo siempre y cuando el sentido del observador hacia la fuente. Vamos a tomar entonces el valor positivo cuando vaya en el sentido observador hacia la fuente. Vamos a analizar uno de los casos: fuente en reposo y el observador se acerca. Procedemos a hacer su gráfica. Entonces vamos a tener la fuente en reposo como un parlante. Vamos a tener la fuente en reposo. Aquí vamos a poner fuente en reposo. Entonces tenemos la fuente en reposo y el que se va a acercar es el observador. Entonces se va acercando allí el observador a donde nosotros tenemos la fuente. Entonces aquí vamos a poner observa. Este es el observador. Entonces el observador se acerca a la fuente. Él lleva una velocidad. La velocidad del observador, según la teoría que nosotros estábamos analizando, va a ser positiva cuando sea del observador a la fuente. A ver, cumple con esa razón: del observador
a la fuente. Entonces tiene un valor positivo la velocidad del observador. En este caso, la velocidad que tiene la fuente en reposo, como está en reposo, entonces la velocidad de la fuente es igual a 0. Entonces podemos nosotros realizar la fórmula. Para este caso, cuando el observador se acerque a una fuente de reposo, que en este caso sería un parlante, el observador, si cumple con una de las razones que tenemos aquí en el video, si el observador se acerca a la fuente, la velocidad del observador es positiva. Y la fuente, como está en reposo, tiene velocidad 0. Fórmula, entonces. La fórmula nos quedaría así. La frecuencia del observador es igual a la frecuencia de la fuente por... Y ahí nosotros vamos a tener para trabajar la velocidad del sonido. Y en este caso, nosotros sabemos que en la parte superior es la velocidad del observador. Entonces, más, porque nosotros tenemos que es positiva, se está acercando, más la velocidad del observador. Y en la parte de abajo del denominador vamos a tener la velocidad del sonido y en este caso la velocidad de la fuente es 0. Aquí en la fórmula nosotros reemplazaríamos que esto sería 0. Entonces esto ya no lo tendríamos. Nos quedaría simplemente, si nosotros aquí reordenáramos este sector, quedaría la velocidad del sonido. Tenemos la fórmula para trabajar en un ejercicio cuando la fuente esté en reposo y el observador se acerque. Avanzamos con otra situación. La fuente se acerca al observador en reposo. Entonces ya tengo allí mi parámetro. Entonces el observador está en reposo. El observador está en reposo. Y la fuente está en movimiento. La fuente está en movimiento. Ahora, la fuente se está acercando al observador. La fuente es la que se acerca al observador. Ya no está cumpliendo con nuestro parámetro de valor positivo. Es positivo cuando se desplaza observador hacia la fuente. Entonces, acá es al revés. La fuente se está acercando al observador. Entonces, la velocidad de la fuente va a ser negativa. Y la velocidad del observador, como está en reposo, tiene velocidad el observador igual a 0. Entonces yo tengo este parámetro. Vamos a analizar una situación que da la misma interpretación si la fuente tengo primero y está en movimiento y nosotros tenemos acá al observador en reposo. Entonces, si yo analizo, la fuente va hacia el observador. Si la fuente va hacia el observador, no como nosotros ya sabíamos que tiene que ser observador a la fuente. Entonces la velocidad de la fuente va a ser negativa porque va de la fuente al observador. Y en este caso el observador está en reposo, la velocidad del observador es 0. Ahora nosotros vamos a copiar esto para tener el análisis para cuando hagamos ejercicios y vamos a escribir la fórmula. Comenzamos a escribir la fórmula para cuando la fuente esté en movimiento y el observador esté en reposo. Entonces, la
frecuencia del observador es igual a la frecuencia de la fuente por, allí yo voy a tener la velocidad del sonido. ¿Y qué va a pasar? En este caso yo sé que la velocidad del observador es 0. Si yo vengo aquí, esto es 0, entonces esto se anula. Entonces yo voy a tener la velocidad del sonido y abajo la velocidad del sonido. ¿Y cuál va a ser el signo de la velocidad de la fuente? En este caso, como es la fuente que se está dirigiendo hacia el observador, nosotros sabemos que es negativo la velocidad de la fuente. De esta manera, aquí vamos a reordenar y nos va a quedar velocidad de sonido dividido la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente, lo vamos a multiplicar por la frecuencia de la fuente y vamos a tener la frecuencia del observador. De esta manera ya tenemos la fórmula para resolver ejercicios cuando la fuente se acerca al observador. Ahora vamos a continuar cuando la fuente se aleja del observador en reposo. Fuente se aleja del observador en reposo. Entonces, nuestro observador está en reposo. Al estar en reposo, nosotros sabemos que tiene una velocidad del observador igual a 0. Y la fuente se aleja, o sea que se va alejando hacia este sentido, se va alejando. Podría hacerlo del otro lado también, pero lo vamos a analizar. Se está alejando la fuente sonora, entonces vamos a ver si es positivo o negativo esa velocidad del observador a la fuente. Cuando es del observador a la fuente se toma un valor positivo. En este caso se está alejando la velocidad. Observador a la fuente. Entonces la velocidad de la fuente es positiva. Observador hacia la fuente. La velocidad es positiva. Entonces vamos a trabajar con la fórmula. Entonces la fórmula nos queda de la siguiente manera. La frecuencia del observador es igual a la frecuencia de la fuente por la velocidad del sonido, porque ya directamente la velocidad del sonido, interpretando que el observador está en reposo. Y si vengo a la fórmula, yo voy a tener que la velocidad del observador es 0. Se anularía esta parte y vamos a hacer la parte del denominador. Voy a tener la velocidad del sonido más la velocidad de la fuente. Para resolver ejercicios cuando el observador está en reposo y la fuente es la que se aleja. Fuente y observador se acercan. Vamos a tener el observador y vamos a tener un auto que se está acercando y tiene los parlantes emitiendo sonido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El observador se va a acercar a la fuente, entonces allí la velocidad del observador, porque ambos se están moviendo, respondiendo siempre que va a ser positiva cuando haya un movimiento observador, fuente. Observador, fuente. ¿Sí? Porque se está desplazando hacia la fuente. Entonces es positiva la velocidad del observador. Y ahora voy a trabajar con la velocidad del auto. Ahora,
el auto también se está desplazando porque ambas se están acercando. Entonces la velocidad de la fuente va a ser negativa porque no cumple con nuestra razón. Observador hacia la fuente es positivo, pero la fuente va hacia el observador, entonces es negativa. Entonces de esa manera pasaría lo mismo si en el ejercicio yo tuviera primero el autito y tienen los parlantes que se está desplazando y tenemos el observador que están yendo al encuentro. El observador hacia la fuente, ya sabemos, cuando se dirige en ese sentido, es positiva. Y ahora, con respecto a nuestro autito que tiene la fuente de sonido, se dirigen hacia el encuentro. Entonces, aquí la velocidad de la fuente es negativa. Y la fórmula para ambos casos va a ser la siguiente. La fórmula va a ser frecuencia del observador es igual a la frecuencia de la fuente por, y analizo la velocidad del sonido, y en este caso necesitamos solamente trabajar con la velocidad del observador. La velocidad del observador es positiva. Velocidad del observador, velocidad del sonido, y la velocidad de la fuente es negativa. Velocidad de la fuente. De esta manera yo ya obtuve mi fórmula para poder trabajar cuando la fuente y el observador se acercan. Para la situación cuando la fuente y el observador se alejen, acá nosotros tenemos que el observador se está alejando y las fuentes también se está alejando en sentido opuesto. Entonces, la velocidad del observador, voy a poner velocidad del observador es igual a, en este caso no cumple con la regla que nosotros, para que sea positiva, es observador fuente. El observador no se dirige a la fuente, o sea que es negativa. Y para la velocidad de la fuente va a ser positiva. De esta manera nosotros podemos establecer su fórmula para los ejercicios que se nos propongan cuando la fuente y el observador se alejen. La frecuencia del observador va a ser igual a la frecuencia de la fuente por, y me va a quedar que la velocidad del sonido, en este caso la velocidad del observador es opuesta, no va en sentido. Entonces la velocidad del menos la velocidad del observador, velocidad del sonido, y la velocidad de la fuente emisora es positiva, más la velocidad de la fuente. Aquí entonces yo ya tengo la fórmula. Recordemos entonces, el observador va en sentido contrario, no es como la razón que teníamos. El observador cuando se dirige hacia la fuente es positiva. En este caso el observador se aleja de la fuente. Es por eso que nosotros poníamos un valor negativo. Y la fuente se está yendo, entonces tiene un valor positivo para poder aplicar en los ejercicios cuando la fuente y el observador se alejan. Cuando el observador persigue a la fuente, acá nosotros tenemos la fuente, sería un auto que lleva allí una bocina para transmitir sonido. Esta es la fuente sonora y el observador lo está persiguiendo. Entonces,
la velocidad del observador. ¿Cuál va a ser la velocidad del observador? Como nosotros decíamos, es positiva si el observador se dirige a la fuente. Como lo está persiguiendo, sí, el observador se dirige hacia la fuente. Entonces, la velocidad del observador es positiva, del observador hacia la fuente. Y en el caso de la fuente, la velocidad de la fuente también es positiva, porque van en el mismo sentido. Eso sucede cuando el observador persigue a la fuente. Entonces nos va a quedar la siguiente fórmula. La frecuencia del observador es igual a la frecuencia de la fuente por... Allí nosotros vamos a tener la velocidad del sonido más la velocidad del observador, y vamos a tener la velocidad del sonido más la velocidad de la fuente. Velocidad de la fuente. Para situaciones donde el observador persigue a la fuente. Hasta aquí tenemos todas las posibles razones para poder resolver ejercicios de efecto Doppler.